Para reducir la desigualdad, para enfrentar la pobreza, la marginación y la exclusión, necesitamos más y más democracia, más y más política. Por eso, hoy estaremos hablando con el presidente del Instituto Nacional Electoral sobre la importancia de las últimas reformas para enfrentar los retos sociales que vive nuestro país. El fortalecimiento de la democracia requiere la construcción de una ciudadanía capaz de ejercer sus derechos, no solo en el ámbito político electoral, sino también en el terreno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas muestra que la mitad de las y los ciudadanos desconfía de la democracia como mejor forma de gobierno. De hecho, la misma proporción considera que sería viable el replanteamiento de libertades para lograr mayor bienestar. El informe de la Corporación Latinobarómetro 2013 sostiene que vivimos en una región en la cual hay dos realidades paralelas. Por un lado, una América Latina de élite, que goza de todos los privilegios y concentra en pocas personas la mayor parte de las riquezas. Mientras que por otro lado, existe una América Latina rezagada, que vive en la precariedad y tiene pocas oportunidades de acceso a los beneficios políticos y económicos. Desde la perspectiva del Latinobarómetro, el talón de Aquiles de América Latina se encuentra en los abismales niveles de desigualdad. De hecho, el informe 2013 ratifica el diagnóstico de la CEPAL. América Latina es la región con mayor desigualdad económica, política, social, de educación, de salud y de acceso a la justicia de todo el mundo. México es el segundo país de Latinoamérica que ha retrocedido su apoyo a la democracia. La más drástica caída de apoyo a la democracia en nuestro país inicia en el periodo que va del 2007 al 2012, registrando un 54% de apoyo en enero de 2007 y bajando hasta un 40% de apoyo a la democracia en 2012. Y esta tendencia sigue a la baja, pues en el informe 2013 del Latinobarómetro, el apoyo a la democracia se ubica solo en 37%. Los resultados llaman con urgencia al gobierno federal a implementar acciones que reviertan esta decadencia de disposición a la democracia en México. En este contexto, el reto que tendrá el nuevo Instituto Nacional Electoral, en lo que corresponde al fortalecimiento de la cultura democrática, es mayúsculo, pues implica fortalecer y potenciar sus campañas y estrategias de construcción de una ciudadanía capaz de ejercer sus derechos en todos los ámbitos sociales. Se ha dicho muchas veces que un elemento fundamental para construir un estado de bienestar es el sistema democrático. En ese sentido, todos sabemos que el INE es una pieza importante, fundamental en el sistema democrático mexicano, pero sin duda una pieza que tiene que ser articulada con muchas otras. Por eso me da mucho gusto, y te agradezco mucho, Lorenzo, esta oportunidad, que podamos reflexionar sobre este vínculo, democracia, bienestar, la enorme realidad de un país de desigualdades, claro, y ubicar en ese sentido pues, el enorme reto que tenemos todos, construir más y más democracia. Me gustaría empezar con esta primera apreciación. 2014, ¿cuál sería tu apreciación del sistema democrático que tenemos hoy en el país? Bueno, antes que nada, Mario Luis, gracias por la invitación y no solo, sino por permitirme en este periodo en el que todo el mundo está enfrascado en las vicisitudes de la ley electoral y de las particularidades de la ley electoral, pues hacer esta pausa y tratar de reflexionar pues, desde una perspectiva mucho más amplia, contextual, en dónde está la dimensión electoral, déjame decirlo así, de la democracia y si ésta eventualmente agota o no, como planteas, lo que debemos entender por democracia. Y el primer planteamiento que me gustaría hacerte es este. No hay democracia sin que tenga, sin que estén contenidas y explicitadas una serie de reglas del juego, de reglas procesales para conformar al final del día las decisiones políticas. Y esto pasa por tener reglas en primera instancia electorales. Pero sin lugar a dudas, estas no agotan el universo, digamos, de lo democrático. Yo creo que, para decirlo de alguna manera, la dimensión electoral de la democracia es una condición sine qua non, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para poder reflexionar sobre todo lo que implica y conlleva un régimen democrático. Es más, hasta si quieres quedarte con esta lógica estrictamente formal
Democracia son elecciones, elección de representantes, la decisión en los ámbitos representativos de las políticas públicas. Incluso quedándote con eso, necesitas ampliar la vista y darte cuenta que para que eso funcione necesitas un contexto. Es decir, la democracia no es un conjunto de reglas de procedimiento, incluso asumiendo una división mínima de democracia, no queriendo asumir como democracia que es una forma de vida. Incluso en esta lógica más restrictiva, más reduccionista de la democracia, no puedes obviar el contexto, porque al final del día las elecciones se dan en un medio ambiente social, económico, cultural determinado. Las decisiones o las discusiones en los órganos de representación política se dan también en ese mismo contexto. Es decir, la democracia no es un artificio abstracto de laboratorio, sino que es un mecanismo para conducir y encauzar la vida política de una sociedad. Y el medio ambiente en el que esto ocurre, pues es indispensable. En ese sentido, quería preguntarte, sabemos que ha habido sin duda un enorme esfuerzo en esta parte, digamos, del procedimiento electoral, pero también sabemos que hay datos, hay percepciones, encuestas que hablan de que la población, este vínculo entre lo electoral, la democracia y el acceso a bienes y servicios, el acceso a derechos, se está diluyendo o rompiendo. Incluso algunos sostienen que la población no siente que la democracia está contribuyendo a su bienestar. Y creo que ahí es una amenaza no solo a la democracia, sino incluso a la misma percepción de la utilidad del proceso electoral. Sin duda. Y es que efectivamente, proceso electoral, dimensión formal de la democracia, sin un conjunto de bienes, servicios, de la satisfacción y cumplimiento de ciertos derechos fundamentales. Y no estoy hablando solamente de los derechos políticos, que es obvio. Sí. No se puede pensar en una democracia si no tienes el derecho de voto universalmente reconocido. Pero hay otros derechos que en primera instancia uno aparentemente no vincularía con la democracia, pero que son condiciones y precondiciones de la misma. Insisto, siempre desde una lógica reduccionista, para no entrar en este debate sobre si democracia es una forma de vida o solamente una forma política. Podemos pensar que efectivamente un individuo puede ejercer su voto libremente cuando no tiene satisfechas necesidades vitales e intereses básicos, como por ejemplo cuestiones de salud, acceso a salud, un nivel educativo, incluso un piso mínimo de educación, vivienda, alimentación, es decir, derechos que en primera instancia uno diría eso tiene que ver con la dimensión estrictamente social o económica de la vida de una sociedad. Bueno, todo esto impacta en la política, es un poco lo que intentaba transmitirte. Una democracia en un contexto de amplia pobreza, de gran marginación, de profunda desigualdad, pues es una democracia que inevitablemente va a funcionar mal. Así es. No es que no existan elecciones y que no exista un voto libre, pero sin duda el voto de los ciudadanos, la voluntad de los ciudadanos será menos libre cuando tiene otras necesidades y preocupaciones más urgentes que atender que, digamos, ocuparse en darle seguimiento a la vida política. El contexto latinoamericano y el mexicano no escapa de este punto, es emblemático de cómo la dimensión social puede acabar teniendo impactos disruptivos incluso en la lógica democrática. Latinoamérica es un continente que se ha caracterizado, el economista eres tú, particularmente por tasas de pobreza, de desigualdad muy amplias. Y el tránsito a la democracia me da la impresión que en buena medida, es decir, lo que ocurrió en los años 80 y 90, la salida de dictaduras militares y demás, fue visto no solamente como una manera de ganar o de garantizar libertades políticas, sino también de resolver esos problemas más inmediatos, estructurales de nuestras sociedades. Tú mencionabas la sensación. Esta percepción del barómetro de que finalmente cada vez crece más la población que siente que la democracia puede ser sacrificable incluso en la búsqueda de alguien que me garantice ingreso, bienes, servicios. Fíjate que parecería que estamos jugando un juego pernicioso de ver cuánta pobreza y desigualdad aguanta la democracia, porque una democracia que no logre generar resultados, aunque la democracia, estos resultados serán la consecuencia o el efecto de políticas públicas
bien encausadas, pertinentes, no necesariamente del procedimiento. La democracia de entrada implica pues, una forma, repito, mediante la cual los ciudadanos integran órganos de representación política que son los que van a tomar decisiones por todos y cada uno de nosotros. Bueno, pero si esas decisiones no son pertinentes para poder resolver estos problemas estructurales de pobreza, de desigualdad, de satisfacción de derechos, de satisfactores básicos, pues entonces inevitablemente se va a crear una especie de desencanto con la democracia. Y es lo que estamos viviendo. Y en donde hay un desencanto con la forma de gobierno democrática, tal vez por una sobreexpectativa, tal vez porque pensamos que la democracia nos tiene que dar algo que no necesariamente, al menos en su dimensión electoral, puede dar. No, la democracia electoral no nos va a resolver los problemas económicos. Por más que perfeccionemos el andamiaje, el procedimiento electoral, la democracia no podrá garantizar obviamente lo que buscamos, el acceso de todos los derechos. Y en ese sentido es muy importante esta primera reflexión. Quisiera ir a un corte. Hacía una síntesis que quisiera que podamos lograr compartir. Más allá del perfeccionamiento de los procesos, de esta parte de la democracia, la parte electoral, atrás está un contexto social, lo has enunciado muchas veces, en el cual la desigualdad, como la gran expresión de la cuestión social, siempre será un elemento que está erosionando. Erosionando no solo el proceso electoral, la participación, la convicción democrática. Y creo que en ese sentido es fundamental en este año, 2014, que se hace una enorme reflexión sobre las partes, digamos, operativas, pues no perdamos esta complejidad, que la democracia va mucho más allá y por más que haya una perfección en la operatividad, pues está atrás los factores reales, una población que vive en desigualdad, en exclusión, marginación. La inseguridad. La inseguridad que hoy se convierte en una de las amenazas más grandes a la participación y que nos lleva a esta convicción que creo que compartimos. Tenemos que impulsar una visión democrática mucho más amplia, porque pensar que solo con el funcionamiento del procedimiento electoral el país será más democrático, creo que sería, me gustaría tu opinión, pues realmente una expectativa desmedida. Absolutamente. Y es que si no resolvemos los contextos estructurales, el medio ambiente, podemos estar generando condiciones que son una especie de caldo de cultivo para que germinen pulsiones autoritarias. La democracia, la rebara a la democracia no significa haber ganado una vez y para siempre, haber superado una etapa. La posibilidad de regresión es grande. Y si no atendemos temas que no se van a resolver por la vía de lo electoral mismo está incluso en riesgo. Lo decías bien, hay que saber y tener conciencia de qué es lo que la democracia, al menos en su dimensión electoral, nos puede dar. Y que lo otro no es que quede ajeno a la mano del individuo. El individuo tiene que crear contextos de exigencia para incidir en las políticas públicas. Tiene que existir un mecanismo de rendición de cuentas desde la sociedad hacia quienes toman las decisiones, precisamente para escrutar y encauzar esas decisiones en una lógica que nos resuelvan los problemas. Pero eso no se va a resolver por la vía de reformas electorales, como bien lo decías, ¿no? Vamos a un corte, estamos hablando sobre la enorme importancia de este vínculo, democracia y garantizar derechos humanos a todos. Estamos hablando sobre la enorme necesidad de poner en contexto una gran reforma electoral, pero que sin duda pone y debe abrir la discusión de cómo ampliamos todas las dimensiones democráticas. Vamos a un corte y regresamos aquí para seguir hablando con el presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba. Lorenzo, platicábamos en el corte, porque un elemento fundamental en este deseo, convicción de ampliar la democracia, ir más de lo electoral, es reivindicar la política y lo político. Es el único instrumento humano, yo diría, que permitiría generar los acuerdos, consensos. Pero nuevamente, paradójicamente, tenemos generaciones, yo diría, de un rechazo, un repudio, incluso un señalamiento a que todo lo político, digamos, es negativo e inconveniente. ¿Cómo hacerle para poder reivindicar la política? ¿Cómo lograr lo que se vive en este salón? Aquí se hace política, una intensa política, pero no logramos comunicarla, no logramos sacarla de estos salones y que se vuelva un acto, digamos, de todos.
Bueno, lo que dices es fundamental porque, déjame decirlo de esta manera, ya que hablábamos de democracia y todo lo que implica, democracia lleva implícito, digamos, o supone como definición o como premisa la participación de los ciudadanos. La democracia se basa en el reconocimiento de los derechos de participación política. El votar, el ser votado, el asociarse políticamente son derechos que los individuos tienen en las democracias para participar e incidir en el encauzamiento, en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Eso significa hacer política. Ser ciudadano significa no, digamos, o ser político más bien significa no el que se dedica profesionalmente necesariamente a la política. Un ciudadano que va y vota, un ciudadano que lee el periódico, un ciudadano que debate con sus vecinos, está haciendo en el mejor de los sentidos política. Y las vías, déjame decirlo, del hacer política son múltiples y variadas. Hay una que es primordial, sin lugar a dudas, que es la de participar en las elecciones para designar a quiénes son los que van a tomar las decisiones que nos incumben y nos afectan a todos. Pero esa es solamente una dimensión del hacer política al que está llamado el ciudadano en las democracias. Si pensáramos que esto, que es la esencia, el primer compromiso público, digamos, de los ciudadanos de hacer política por parte de los ciudadanos en las democracias, que es votar, es lo único, pues entonces a lo mejor tenía razón Rousseau cuando decía en el Contrato Social, criticando a la sociedad inglesa, a la protodemocracia inglesa del siglo XVIII, que los ingleses pensaban que eran libres porque iban y votaban por sus representantes de vez en vez, sin darse cuenta, decía Rousseau, que al volver a sus casas volvían a ser tan esclavos como lo eran antes. Un ciudadano que se asume, digamos, como libre políticamente hablando, repito, claro que es el que participa y elige a sus gobernantes, pero que después de haber votado, sigue haciendo política en este sentido amplio al que hacíamos referencia y que creo que estamos obligados, como tú decías, a reivindicar. Es el que discute en su ámbito laboral de los asuntos públicos, es el que discute en su familia. Es decir, la multiplicación de los espacios del debate público significa hacer política y significa, por cierto, crear contextos de exigencia a los que sí son políticos profesionales. Las abuelas decían que en la mesa no se habla de política. Yo lo que digo es que tenemos que generar un contexto social en el que en la mesa se empiece a en todas las mesas y en todo el tiempo. Exactamente. Y que logremos realmente que este proceso que pasa en nuestro país, tenemos una gran jornada, felizmente últimamente, en el cual reivindicamos que millones de mexicanos, o cientos, o miles van a votar. Y hablamos de ese día ciudadano. Pero ese mismo ciudadano en la tarde puede ser tan violento, puede incumplir todas las normas, puede ser tan autoritario. Así es. Entonces, esta ruptura de la noción de que la ciudadanía no se agota, se ha dicho tantas veces en el acto de votar, que implica una manera de ser, una manera que implica el diálogo, la diferencia. Pero hay una parte que señalas, implica también esta rendición de cuentas, de exigencia. Absolutamente. Y hay esta noción que me gustaría tu opinión de que parece ser que los instrumentos para exigirles a los políticos profesionales, a los que están ya designados, se han debilitado, por lo menos la percepción es que no están funcionando. Sin duda. Mira, volviendo a la idea de que la democracia es algo que va mucho más de las elecciones. Bueno, la democracia implica la existencia de una serie de mecanismos de control. La rendición de cuentas, pues se dice fácil, pero tiene una gama, digamos, de expresiones muy amplia. Va desde el derecho del ciudadano a exigir información a los entes públicos de lo que está ocurriendo, no solo de cómo se utiliza el dinero, sino también de cuáles son las decisiones y cuáles son las razones que llevan a esas decisiones. El derecho a la información, pues, para decirlo en pocas palabras, y la transparencia. Pero también, insisto, la rendición de cuentas tiene múltiples variantes. Por supuesto que está la más formal, que existan mecanismos como los juicios políticos, los juicios de responsabilidad, los procedimientos de responsabilidades administrativas, que sirven de poco o nada. La verdad, en México existen legalmente, pero se trata de mecanismos que están en pañales. La democracia mexicana, por lo que hace a la rendición de cuentas, deja, lo digo con toda franqueza, todavía mucho que desear. En unos ámbitos estamos mejor que en otros. En la fiscalización de los partidos políticos hemos avanzado mucho, de nuevo, la dimensión electoral. Pero en el resto de la rendición de cuentas estamos en pañales. Pero además hay otra dimensión menos formal de la rendición de cuentas que tiene que ver con estos
pesos y contrapesos que no necesariamente tienen que estar institucionalizados. Es decir, no solamente es el control que un poder tiene sobre público, tiene sobre el otro, tiene que ver también con el control que los ciudadanos, las presiones que legítimamente los ciudadanos le ponen a los órganos del Estado, las manifestaciones y la protesta que nuestra sociedad, y cuidado porque esto es parte de una expresión autoritaria, digamos, que traemos en el chip mental que nos caracteriza, las manifestaciones, tal vez por el abuso y los excesos que han ocurrido en el pasado, están prácticamente exorcizadas del imaginario colectivo. Cuando deberíamos reconocerlas, porque cualquier disenso o manifestación en código democrático, es decir, pacífico, claro, y que está dentro de los causos, debe ser reivindicado. Exactamente. Y en ese sentido creo que es fundamental. O sea, no hay un rechazo a la democracia, es más bien reivindicar que en código democrático se puede tener diferencias, disensos. Claro. Y creo que en ese sentido también ha faltado enfatizar que tenemos realmente los cauces democráticos, que a veces son atacados porque se invaden algunas libertades individuales de tránsito, sobre todo en esta ciudad. Pero por otra parte tenemos un elemento que me gustaría tu apreciación, la ciudadanía. Claro. De hecho, desde el PNUD habla de una ciudadanía blanda. De la formación de ciudadanía. ¿Cómo logramos impulsar ciudadanía? Porque nuevamente, esta discusión, esta reflexión de perfeccionar la parte electoral, bienvenida y qué bueno, y estamos en una nueva etapa, sin duda. Pero no es suficiente. Implica el supuesto de ciudadanía. Y ahí creo que no solo el INE, es un reto mayúsculo. Y mi percepción es que no está en el centro de la discusión, no ha estado. Decimos la palabra, pero no logramos construir procesos. ¿Cómo percibes este enorme desafío que tiene el país de que incluso el proceso electoral también está no solo cuestionado por la desigualdad y por las enormes realidades de los incumplimientos de garantías, sino también por una ciudadanía que no es la que necesitamos? Así es, mira, tenemos una ciudadanía débil, tenemos una ciudadanía todavía frágil, entre otras cosas porque tenemos una ciudadanía que no ha logrado, como en otros contextos de democracia consolidada, asumirse realmente como titular de derechos. Tenemos, cierto, una ciudadanía mucho más fuerte que la que teníamos hace 20 años. Sí. Y esto es producto también de que tenemos una ciudadanía cada vez más consciente de la importancia, por ejemplo, del ejercicio del voto, pero de nueva cuenta, en donde más hemos avanzado es en la dimensión estrictamente electoral. Hoy es muy interesante ver el fenómeno, quedándome por el momento en lo electoral, de cómo hay ciudadanos que cada vez más ejercen un voto diferenciado, es decir, que votan por un partido para la presidencia, por otro para Senado, por otro para diputados, es decir, y eso implica una madurez, digámoslo así, ciudadana importante. Pero después de ese punto, tenemos una ciudadanía, y aquí insisto, hemos avanzado, pero después tenemos una ciudadanía que es refractaria tal vez por los abusos que en ocasiones se han cometido en el pasado a las manifestaciones. Tenemos una ciudadanía que tiene un pésimo lugar de percepción, lo cual también los partidos y los congresos se lo han ganado a pulso, hay que decirlo, de los congresos, de las asambleas y de los partidos como pilares esenciales del sistema democrático. Mencionabas hace un rato el Latinobarómetro. En términos generales hay una buena aceptación de la democracia, pero los partidos y los congresos están en el último lugar de confianza de los propios ciudadanos, lo cual te habla, por cierto, de una especie de esquizofrenia. Pensar en una democracia sin partidos y congresos pues es inconsecuente. El gran dilema que tenemos creo que es el de, lo decías, citabas al PNUD, el de construir ciudadanía. Pero construir ciudadanía no solamente significa invitar a la ciudadanía, repito, a votar, significa también difundir las prácticas democráticas como algo cotidiano, valores democráticos, la tolerancia, el respeto a la diversidad, que como lo demuestran, por cierto, otras encuestas como la de no discriminación, te habla todavía de la mexicana como una sociedad profundamente intolerante. Y te diría este punto. Tocqueville decía, tú me estás incitando en la plática a la teoría, a volver a la teoría, cosa que agradezco mucho. Tocqueville decía que la mejor escuela de democracia era la participación pública. Bueno, ¿por qué tenemos un elector más sofisticado? Bueno, porque llevamos 8 elecciones en las que en términos generales las garantías de respeto al voto se han consolidado. Pero lo mismo vale para otras dimensiones de la ciudadanía. ¿Por qué tenemos esa intolerancia? ¿Por qué tenemos esa refractariedad para con la política? Bueno, porque tenemos ciudadanos que no practican la política. Y el gran dilema en este sentido
creo que es un dilema cultural. En México la educación cívica se ha visto como responsabilidad de los órganos electorales y no hemos logrado construir, y por ahí apuntaba, entiendo tu pregunta, una auténtica política de Estado que sea transversal a los gobiernos, al tipo de autoridades y que esté centrada en ejes fundamentales. Si tú me preguntas a mí cuál es el gran desafío en materia de educación cívica, yo te diría superar el cortoplacismo con el que este tema ha sido visto, superar los compartimientos estancos con los que el mismo se ha abordado y empezar a asumir que este es un tema generacional y no un tema de mediano y corto plazo. Es decir, de aquí a 20 años yo diría que debemos fijarnos el eje ciudadanía y derechos como la gran ruta articuladora que debemos seguir como Estado, ya no como INE, ya no como organismo como electoral. Estado. Exactamente. Vamos a un corte, estamos platicando sobre la vinculación entre democracia, bienestar, derechos sociales. Estamos viendo la enorme complejidad y el enorme desafío que tiene nuestro país, no solo el INE, y que realmente tiene uno de los centros lograr, pues eso, mayor participación, mayor política, no solo en este salón emblemático, yo diría ya después de tantos años, sino que se haga política y lo político se realice, como bien nos dice el doctor Córdoba, en todos los espacios, públicos y privados. Y sin duda es uno de los enormes desafíos que queda todavía como una gran demanda a nuestras generaciones de cómo lograr construir la política como un instrumento para construir democracia y bienestar. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con el doctor Lorenzo Córdoba. Hace un momento coincidíamos que la democracia requiere amplios espacios de diálogo, de reflexión, de participación, pero en un país de estas dimensiones, 120 millones de mexicanos, con esta compleja geografía económica, política, la participación requiere tiempo, espacios, métodos, y a veces creo que la percepción es que los responsables, legislador, ejecutivo, todos los niveles, hay tanta prisa que reducimos los espacios de diálogo y reflexión. Y eso también está erosionando la convicción de que hay oportunidad de participación. Tenemos problemas de los ciudadanos que no tienen el tiempo, no tienen el recurso, la percepción de que no hay rendición de cuentas, pero también hay un tema del método, estas prisas. ¿Cuál sería tu visión en esta enorme necesidad de construir participación? Pero esto implica método, tiempo y reconocer el desafío de país que tenemos. Así es. Mira, déjame articular la respuesta en dos partes, Mario Luis. En primer lugar, sí tenemos un problema digamos, derivado, pues de nuevo de las condiciones medioambientales, económicas y sociales de la vida de los mexicanos, que efectivamente nos dejan muy poco tiempo. ¿Qué pasa cuando alguien percibe un salario apenas suficiente, digamos, para mantener una familia? Pues que intenta buscar nuevas fuentes alternativas de ingreso, que olvida los periodos, digamos, de pausa para poder conseguir un ingreso adicional. En fin, pues esa es la realidad en la que estamos, que encuentra mecanismos formales o informales en los que ocuparse para satisfacer sus necesidades básicas. Déjame decirlo así, es muy bonito lo que hemos dicho aquí. Teóricamente, es absolutamente sostenible. El ciudadano es aquel que participa, lee los periódicos, se ocupa de la cosa pública, discute en múltiples ámbitos qué ocurre con la reforma petrolera, para poner un ejemplo. Pero cuando en la realidad un ciudadano lo que está, digamos, ocupado es en encontrar fuente básica de sustento, por las condiciones en que se encuentra pues, prácticamente la mitad de la población, pues pretender al ciudadano ilustrado que se ocupa y que hace política, la verdad es muy complicado. Volvemos a la dimensión del contexto. Por eso el bienestar social es una condición indispensable, lograr, digamos, la satisfacción de intereses y necesidades vitales de los individuos, que el respeto de los derechos le permita a los ciudadanos espacios de esparcimiento, de estar con la familia, de discusión de los asuntos públicos, es indispensable. Una democracia requiere sí de un piso mínimo de equidad social para poder desarrollarse adecuadamente. Ahora, por otro lado, tenemos espacios muy precarios, no solamente temporales. En México, una de las condiciones básicas
para medir la calidad de una democracia, que es la existencia de espacios asociativos. El asociacionismo es consustancial a la democracia, es casi inexistente. Hace algunos años leía que en España había alrededor de 10,000 asociaciones registradas, legalmente registradas, de defensa de los intereses de los consumidores. Alguien puede decir, bueno, pues esos no hacen política. No hacen política. Claro que pues cada vez que haya una discusión sobre las leyes de ingresos, ahí están ejerciendo cabildeo, presiones públicas, manifestaciones. En México tenemos apenas 10 de esta naturaleza. O sea, es una cosa que te habla ya de una precariedad, digámoslo así, en términos de eso que es indispensable para que el ciudadano, para construir eso que algunos teóricos llaman democracia participativa o democracia deliberativa. Y es que en democracia pensar en el ciudadano aislado. El individuo, nuevamente esta noción del individualismo que va y se presenta, no, se requiere esta parte de asociación y de movimiento social. Exacto. Pero también está esta parte que, reconociendo, y déjame recuperar una frase de Cepal que de alguna manera nos dice que para tener democracia necesitamos equidad. Claro. Y la equidad es un elemento fundamental de la democracia, está totalmente imbuida. Es un círculo vicioso, porque mientras no tengamos equidad, la democracia no va a funcionar bien, pero la equidad no cae de lo alto. Requiere democracia sobre todas las cosas. Evidentemente. Tú puedes decir, es que una dictadura puede generar condiciones de equidad, de que puede. El problema es que no estás permitiendo que la decisión pública que genere equidad esté enganchada con la libertad que permite identificar al ciudadano, en el imaginario de un ciudadano, una cosa con la otra. Y ese es el gran desafío en términos de cultura política que tenemos que lograr, que alcanzar. Que la democracia sea una forma de gobierno que efectivamente resuelva los problemas de la gente. Porque si no, el desencanto democrático, y vuelvo a lo que comentábamos, se pone como el principal obstáculo para que la democracia se recree y como el principal abono para que las pulsiones autoritarias, que sobre todo en contextos de inseguridad, como lo enseña la teoría clásica, la teoría política clásica, Hobbes, en contextos de inseguridad ponen en riesgo absoluto las libertades, no tanto porque la inseguridad las erosione, sino porque el propio ciudadano está dispuesto a renunciar a los derechos a cambio de seguridad. Y en ese sentido hay una realidad. Tenemos una vida democrática muy desigual. Claro. Porque a veces hablamos de la democracia en el país como si fuera una expresión homogénea del río Bravo, río Suchiate, digamos. No, tenemos grandes desigualdades, heterogeneidades democráticas y que muchas veces lleva a esta percepción, nuevamente insisto, de que solo es un asunto de procedimientos electorales, solo es un asunto, digamos, de establecer, difundir los espacios para participación cuando los individuos están atrapados en la sobrevivencia. Claro. Es de una complejidad y de una necesidad. Sobre todo, María Luis, perdón que te interrumpa, porque acaba generándose la percepción de que la política es una cosa para una clase privilegiada, que es una y esto retroalimenta la situación de desigualdad e inhibe el que tiene que ser uno de los contrapesos. En tu pregunta anteriormente mencionabas la idea de los pesos, de los contrapesos, que inhibe uno de los contrapesos democráticos esenciales, que es precisamente la participación ciudadana. Paradójicamente, una sociedad que participa es una sociedad que crea contextos de exigencia a quienes deciden, a los gobernantes. Los contrapesos democráticos no significan nada más que el legislativo acote la acción del ejecutivo o que el ejecutivo puede emprender acciones contra el legislativo ante la Suprema Corte de Justicia, que la Corte resuelva controversias constitucionales. Sí, eso es esencial, la división de poderes supone precisamente eso, pesos y contrapesos. Pero en el contexto democrático hay un contrapeso, déjame decirlo así, que está en el bajo bosque, que viene desde abajo, que es precisamente el contrapeso que una sociedad participante crea como contextos de exigencia a quienes toman las decisiones. Y que presupone que haya un sistema de rendición de cuentas, de sanción, que funcione. Pero hablando de contrapesos, uno de los temas, digamos, yo diría, de la década para nosotros es, surgen organismos autónomos. ¿Quiénes son los contrapesos de los organismos autónomos? Claro. ¿Quién logra que un INE rinda cuentas, pueda ser auditable en el sentido más amplio de la palabra éticamente? Claro. ¿Qué está pasando en esta construcción de un cuarto sector? Me decías, ahí incluso, ya no solo tenemos el judicial, el ejecutivo, el legislativo, ahora tenemos 10 organismos autónomos. ¿Cuál es el contrapeso de estos organismos autónomos?
debería haber, está construido, o tenemos un riesgo de que bajo esta noción de una democracia, ciudadanía más teórica que real, nos encontremos con organismos autónomos que no rinden cuentas a nadie. Claro. A ver, yo partiría de la última parte de tu pregunta. Un poder que no encuentra contrapesos, un poder que no encuentra, que no está sometido a controles, por definición, no es un poder democrático. La gran paradoja que tenemos cuando hablas de los organismos autónomos, que por cierto, en México parece que hay hay un virus digamos una moda para decirle. Una epidemia de órganos autónomos. Estamos creando órganos autónomos a diestra y siniestra. Pero, a ver, por su propia definición, los órganos autónomos están ubicados en una esfera respecto de la cual no deben gravitar los poderes tradicionales. La historia de este órgano es emblemática. Es decir, el proceso de ciudadanización en lo electoral, que no quiere decir que los ciudadanos, que los consejeros seamos representantes de los ciudadanos, los representantes de los ciudadanos están en el Congreso, sino más bien que quienes toman las decisiones en el órgano electoral no son correas de transmisión, no son representantes de los intereses partidistas, sino que son ajenos a ellos, condición indispensable para poder arbitrar la política. Claro. Se fue gestando, sustrayendo atribuciones, sustrayendo la función electoral del gobierno. Hasta antes de 1990, la Comisión Federal Electoral, que antecedió al IFE en su momento, era un órgano de la Secretaría de Gobernación. Bueno, cuando nace el IFE, quien presidía la sala, el Consejo General, era el secretario de Gobernación. Poco a poco se fue generando una plena autonomía del IFE, que es, por cierto, el primero de los órganos constitucionales autónomos y que con los resultados que arrojó, exitosos bien pronto, me parece que propició esta moda o esta tendencia a que los órganos autónomos proliferaran. Insisto, precisamente la lógica de órganos autónomos parecería que los sustrae de los controles de parte de otros poderes. Y esto, si fuera así, si no fueran órganos sujetos a ciertos controles, pues los convertiría en órganos autocráticos y no democráticos. ¿Cómo controlar un órgano autónomo? ¿Cómo lograr que esta premisa de la democracia funcione para ellos? Mira, para empezar, ninguna de las resoluciones de los órganos autónomos pueden ser resoluciones definitivas e inatacables. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral, todas, sin excepción, son revisables ante una instancia de control, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No debería haber ninguna resolución del IFAI, del INEGI, del Banco de México, que no tuviera algún mecanismo, que estuviera ausente o digamos… un instrumento de revisión. Exactamente, un mecanismo de control. Pero yo creo que más que ese tipo de controles que deben existir, creo que los organismos públicos autónomos deberían estar sujetos a un mecanismo de rendición de cuentas desde la misma ciudadanía. Y vuelvo al punto anterior. Una ciudadanía que crea contextos de exigencia, no necesariamente legales, no necesariamente institucionalizados, pero pongo el ejemplo del INE, una ciudadanía que conoce las resoluciones del INE, que las critica públicamente, que las escruta, que las acompaña en ocasiones, pero que en otras ocasiones las condena, y que obliga a estos órganos a tener que explicar, fundamentar, pero también motivar las razones de sus resoluciones públicamente, me parece que es un control democrático fundamental para evitar que los órganos constitucionales autónomos se vuelvan en órganos sin control, ¿no? Sin control órganos y cerrados. antidemocráticos. En ese sentido, no hay duda, entre mayor debate, diálogo, tiempo para poder explicar las razones, los fundamentos de las partes y la posibilidad que da la política llegar a un acuerdo, sin duda podremos fortalecer organismos autónomos que requieren más participación que ningún otro organismo, digamos, del Estado. Así es, y por eso te acabas de poner un punto clave, Mario Luis. Lo vertiginoso de las decisiones nos acotan los tiempos de la reflexión pública. Una decisión democrática no es una decisión que es tomada de manera vertiginosa. Bueno, de nuevo, los clásicos. Desde Aristóteles, la democracia supone una discusión previa, una discusión abierta, una discusión escrutada por la ciudadanía. Y muchas veces lo que estamos viendo hoy es que por las dinámicas que está teniendo la vida política que ya tú anotabas en el país, tenemos decisiones que son fundamentales
y que se procesan prácticamente en la oscuridad. Y no solo en la oscuridad, vamos a un corte, porque no solo es un tema, digamos, de la toma de decisiones que pueden ser incluso acertadas, pero por las prisas, como nos dice el presidente del INE, por no tomar el tiempo en la deliberación previa, en no difundir realmente las motivaciones de las partes, perdemos la posibilidad de que ese acto de política se convierta en un acto que amplía la democracia. Y en ese sentido, esta paradoja, pareciera que avanzamos, pero también perdemos partes esenciales en la construcción de un país que requiere más democracia para tener más equidad. Vamos a un corte y regresamos aquí con el presidente del INE. Sin duda el INE es una pieza fundamental, yo diría, no solo para perfeccionar, implementar un nuevo marco normativo de esa dimensión electoral, pero creo que todo lo que has dicho habla de que el INE es una pieza fundamental para construir esta noción de la necesidad de ampliar en todas partes, en todas las dimensiones, la democracia. Yo diría que en este salón se podría hacer una pedagogía democrática constantemente para poder mostrar que en el diálogo, en la diferencia, en los largos procesos de discusión se construye eso. Tú tienes un enorme reto. Te toca realmente asumir, como creo plenamente, no solo la implementación puntual de un nuevo marco normativo, pero construir una pedagogía democrática, involucrar a todos, y no hablo de los que están sentados aquí, en esta importancia de que la democracia no se reduce a esta relojería tan especializada de los nuevos artículos. Y en ese sentido, ¿cuál sería tus principal desafío y oportunidad? Porque sin duda, este salón es emblemático de la democracia, pero también es emblemático de lo que se podría hacer, consciente que nos falta tanto para construir este estado social, este estado de bienestar que tanto deseamos todos. Yo creo que sí, a ver, sin duda, el desafío está puesto y déjame decírtelo así, creo que hay dos finalidades de lograr hacer pedagogía democrática, como mencionabas. La primera es una finalidad más concreta y déjame decirlo así, más egoísta desde el punto de vista institucional, porque es una finalidad de la que depende la subsistencia del INE. El INE hereda del IFE una enorme fortaleza, no solamente en términos de su estructura operativa, un servicio profesional muy calificado, un aparato de relojería electoral muy sofisticado. En 2012, de 143,000 casillas, dejamos de instalar solo 2 casillas. Eso requiere una capacidad técnica muy amplia. Pero también heredamos los problemas del Instituto Federal Electoral, entre ellos un déficit creciente, o en todo caso importante, de confianza ciudadana. Y esto es delicado hasta para el funcionamiento mismo de la democracia en su conjunto, no es nada más un problema de cómo se ubica o cómo se concibe a la autoridad electoral. Si hay desconfianza de los ciudadanos en la autoridad electoral, no va a haber confianza de los ciudadanos en los resultados electorales y consecuentemente vamos a tener un déficit democrático de legitimidad para los gobiernos electos. Así que en ese sentido, construir confianza es importantísimo. ¿Cómo se construye la confianza? No pidiendo cheques en blanco porque ahora tenemos una nueva institución. Tenemos que construirla día a día. Es un proceso, como decía José Woldenberg, en el que se avanza gradualmente, de manera muy lenta, trabajosa, y los progresos se miden micra a micra. Y el proceso contrario, el de pérdida de confianza, es de golpe y se miden kilómetros los retrocesos. Entonces yo creo que aquí la pedagogía juega un papel fundamental. Explicarle a la ciudadanía la razón de ser de todas y cada una de las decisiones. Es muy fácil que se acuse de sesgo político, porque aquí arbitramos a los partidos, arbitramos la política. Cuando una decisión no es favorecedora de los intereses de un partido, bueno, pues inmediatamente existe la tentación de acusar que esto es así, que esa decisión obedece a intereses de parte, no a una lógica imparcial o no al cumplimiento de la ley. Y nosotros tenemos que ser capaces, haciendo pedagogía, de explicar a la ciudadanía las razones y los motivos de todas y cada una de las decisiones que tomamos. Que sin duda es un tema mayor porque los periódicos los últimos días están llenos de los nuevos cambios. Así es. Y realmente requiere un enorme esfuerzo para que la persona entienda que no es por las prisas
o por mostrar un cambio simplemente de nombre. Así es. Y una discusión que está atrás, la pedagogía de explicar por qué se ha dicho, hoy se centraliza más Claro. el ejercicio electoral Exactamente. y se le quitan facultades a estados, más allá de los detalles. Hay esa percepción. Y en ese Exactamente. sentido creo que tienes una gran responsabilidad, explicar y ayudar a entender lo que los no expertos no logramos a comprender, por qué había necesidad de hacer tantas modificaciones a este nivel. Pero esa es una primera dimensión de la pedagogía, tienes toda la razón. Ahora somos los responsables no solo de instrumentar, sino de explicar y justificar en los hechos las razones del cambio, del profundo cambio al sistema electoral que se operó con la reciente reforma electoral. Insisto, hacer pedagogía y aclarar esto es fundamental para la recreación del sistema democrático y particularmente la consolidación de su dimensión electoral. Pero por eso decía que esto es una dimensión de la pedagogía más egoísta, Así porque es más inmediata exactamente, a tu nueva responsabilidad. Pero está la otra pedagogía, que es a donde tú te encaminabas, la pedagogía que significa lograr, digamos, construir, sentar bases de confianza de los ciudadanos en el propio sistema democrático y en las prácticas democráticas. Hacer pedagogía para hacer de la educación cívica algo que trascienda programas de cortoplacistas, actos o actividades que tienen que son en ocasiones muy pertinentes, como por ejemplo la consulta infantil o juvenil, y lograr construir y presionar, y creo que esta es una labor de este órgano. Desde aquí tenemos que lograr, a nuestra vez, crear contextos de exigencia, empujar al resto de los órganos del Estado para que logramos construir eso a lo que hacía referencia, una auténtica política de educación cívica que se fije metas a largo plazo y le permita alinear esfuerzos de la SEP, de la Suprema Corte, de la UNAM, del CONAPRED, del propio INE, de los órganos locales, en fin, de los órganos del Estado en su conjunto, en esa lógica de ir construyendo ciudadanía. Y esto supone también un ejercicio de pedagogía, aquí sí, digámoslo así, que tiene que ver con compromisos democráticos de amplio espectro, muy importante que yo creo que estamos obligados a hacer desde aquí, porque si no lo hacemos nosotros, lo pregunto con toda franqueza, ¿quién lo va a hacer? Así es. Si las imágenes de este salón no reflejan este compromiso con el diálogo, compromiso con la tolerancia a la diferencia, la capacidad del acuerdo, Así es. realmente se va erosionando. La enorme urgencia, tú lo has señalado en otros momentos, que el proceso legislativo sea lo más abierto y transparente para entender cómo se dialoga. Estos espacios a veces oscuros o por lo menos no claros de cómo se acordó, hacen mucho daño a la democracia. Muchísimo. Más allá de la credibilidad de la decisión, a la democracia en sí misma. Y lograr transminar a los ciudadanos que la democracia es algo muy complejo, que requiere la participación de todos, pero sobre todo de la actitud de todos, porque en los tiempos que corren es muy fácil y existe una gran tentación a dividir la discusión de la política entre buenos y malos, entre blanco y negro. Y una sociedad plural y tan compleja como la nuestra, o asume que la realidad es mucho más complicada, mucho más diversa, cargada de muchos matices de grises que están entre el blanco y el negro, es decir, una sociedad cada vez más tolerante y dispuesta al diálogo, que si no logramos asentar, pues vamos a tener problemas graves con la democracia. Y eso significa también hacer pedagogía, retomando esta idea que tú planteabas. Y que por otra parte pone en atención que por más que se haya mejorado, perfeccionado, los nuevos instrumentos de la acción electoral de la democracia, no es suficiente. Claro. Lo que yo quisiera poner, y agradecerte enormemente este espacio, Lorenzo, que podamos reflexionar todos de que bienvenida sin duda cualquier acción que mejore y fortalezca el organismo que tiene el Estado mexicano para ejercer el acto, algunos dicen más democrático, la elección, el voto. Pero si esto no va acompañado con una visión de la complejidad democrática, de los enormes retos que implica un país con inequidad, exclusión, desigualdad, que está sin duda también erosionando la democracia, no tendremos realmente la perspectiva del reto enorme. Claro. Y por eso te agradezco mucho, Lorenzo, que hayas compartido con todos los que ven México Social la visión democrática, tu visión de país, que sin duda será muy importante para la instrumentación del nuevo marco jurídico que hoy tenemos. Mario Luis, te agradezco mucho. Gracias por estar en el Estudio de México Social. Muchas gracias a ustedes.